la clase. Son 42, pero no veo que ingresen más. Bueno, vamos a continuar el recuerdo que estuvimos haciendo en las anteriores clases y vamos a terminar en esta clase lo que corresponde al recuerdo de anatomía quirúrgica. Habíamos hablado de varios aspectos del segmento cefálico y ahora vamos a hablar de las arterias, cuáles son las más importantes. Como recuerdan ustedes, la cara es uno de los segmentos más irrigados del organismo, tiene muchísimas arterias y muchísimas venas, pero vamos a ver cuáles son las más importantes. En el segmento cefálico, o sea, en la cara, las importantes serán todas las ramas de la carótida externa, desde la tiroidea superior hasta la faringe, etc. Y una arteria que puede ser importante es la arteria transversal de la cara, porque esta puede ser lesionada cuando haya una herida punzocortante, por ejemplo, en el tercio medio de la cara, y se puedan provocar hemorragias importantes. Vamos a hablar después del sistema venoso y linfático. Corresponde decir que si bien en la cara tenemos muchísimas arterias, si en algún momento dado nosotros tenemos que ligar la arteria carótida externa, o sea, quitar la irrigación de todo un lado de la cara ligando esta arteria, seguramente no va a pasar nada ni va a tener ninguna secuela el paciente, porque a partir de la arteria carótida externa del otro lado y de las ramas occipitales se va a poder suplir la irrigación que tiene la cara. Por lo tanto, hay muchísimas arterias, pero desde el punto de vista quirúrgico, de poca importancia. Aquí están las ramas de la carótida primitiva, carótida interna, carótida externa, con sus ramos terminales, ¿verdad? La arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Como recuerdan, la arteria maxilar interna tiene, que yo me acuerde, 14 ramos y un ramo terminal. Por lo tanto, da muchísima irrigación a todo el segmento profundo de la cara. Por acá transcurre también una arteria muy importante, que es la arteria facial, que hay que tomarla en cuenta por la probabilidad de lesión y de hemorragias, y también nos sirve de un reparo quirúrgico cuando nosotros estamos haciendo procedimientos para sacar la glándula submaxilar. Encontramos la arteria facial, la ligamos y la separamos para arriba para no lesionar un ramo del nervio facial que viene por acá, que es superficial en relación a la arteria tiroidea facial. En cuanto al sistema venoso, tenemos un plexo bastante frondoso, digamos, abundante, que va a seguir los trayectos de la arteria carótida. Casi todo el drenaje venoso va a drenar en la arteria yugular interna, que es la más voluminosa, la que recoge la mayor parte de la irrigación del cerebro y de la cara. También hay las yugulares anteriores, las yugulares externas y las yugulares posteriores. En el cuello vamos a ver eso, pero la más importante viene a ser la vena yugular interna, que por supuesto también ahí drenan los vasos de la vena facial, de los ramos de la equivalente a la arteria maxilar interna. La arteria yugular interna, entonces, como elemento importante. En anatomía, aquí sí es importante conocer especialmente dos nervios, el nervio facial y el quinto par. Estos son los más importantes. Todos los pares craneales son importantes, pero estos tienen mayor importancia porque estos, por una parte, son susceptibles a dañarlos en procedimientos quirúrgicos, en cirugía, o por otra parte, los ramos sensitivos del nervio trigémino nos ayudan para hacer bloqueos y poder hacer procedimientos menores con anestesia local en pacientes ambulatorios. Entonces, el nervio facial o séptimo par, emergiendo del agujero estiloideo por delante de la apófisis estiloides, se dirige hacia adelante
y un poco en forma anterior y externa, y atravesando la glándula parótida, se va a dividir en dos ramos principales: el temporofacial, que va a dar la inervación a los músculos de la cara, a los músculos de la mímica, a partir del labio superior para arriba, y el nervio cérvico-facial, que va a dar la inervación al músculo platisma y a los músculos del labio inferior. Estos dos nervios se dividen, es decir, este nervio se divide entonces en sus ramos principales: temporofacial y cérvico-facial. Hay muchas variaciones, evidentemente, a veces hay 3 ramos o hasta 5 ramos, pero esto es lo estándar, esto es lo normal. Cuando hacemos cirugías en la glándula parótida, buscamos el tronco y buscamos estos dos nervios, y a partir de eso podemos disecarlos y completar la cirugía. El nervio trigémino o quinto par tiene su ramo supraorbitario, el nervio infraorbitario. Saben ustedes, recuerdan que tiene 3 ramos importantes, ¿verdad? El ramo oftálmico, el ramo maxilar superior y el ramo maxilar inferior. Del ramo maxilar superior, del ramo oftálmico, va a emerger el nervio supraorbitario, que sale por la escotadura supraorbitaria del techo de la órbita, como ya vimos en una imagen anterior, y esta es la que recoge la sensibilidad de toda la zona frontal y parietal. El nervio infraorbitario es ramo del nervio maxilar superior y emerge por el orificio infraorbitario, y es el que recoge la sensibilidad de la nariz, del labio y de los dientes del lado correspondiente. El ramo maxilar inferior se divide en 2 ramos al ingresar a la espina de Spic por la cara medial de la rama ascendente de la mandíbula, y va a dar origen al nervio dentario, que se introduce entre las 2 tablas de la mandíbula y recoge la sensibilidad de todos los dientes, y emerge como nervio mentoniano, que recoge la sensibilidad del labio inferior. El nervio lingual, en el momento en que dijimos el maxilar inferior se divide y se introduce en la espina de Spic, va a dar lugar al nervio lingual y al nervio dentario. El nervio lingual transcurre por el piso de la órbita, por el piso de la boca, y recoge la sensibilidad de toda la lengua y parte del labio inferior, además del piso de la órbita, ¿verdad? Entonces, aquí están algunos esquemas. Nervio facial o séptimo par. Íntima relación con la glándula parótida. Aquí está la glándula parótida, y de ahí, en el interior de la glándula parótida, en la división del lóbulo superficial con el profundo, se divide en un ramo temporofacial y en un ramo cérvico-facial, que va descendiendo el ramo cérvico-facial, que va descendiendo, y 1 centímetro por debajo del ángulo de la mandíbula se da la vuelta y emite un ramo marginal, y el ramo que da inervación a los músculos orbicular y los músculos mentonianos del labio inferior, ¿no? Aquí está el nervio marginal o mandibular. Es un nervio mixto, el nervio facial, pero fundamentalmente es motor. El nervio facial y el nervio trigémino son mixtos, tienen acción motora y acción sensitiva, pero el séptimo par o facial es fundamentalmente motor, y el quinto par o trigémino es esencialmente sensitivo, ¿no? Aquí está el nervio trigémino, que es el otro nervio importante, que a partir del ganglio de
gáser se va a dividir en un nervio oftálmico, que es el que dijimos que va a dar el ramo supraorbitario, el nervio maxilar superior, que va a dar el nervio infraorbitario y también va a dar ramos que recogen la sensibilidad de las piezas dentarias, o sea, los nervios alveolares. Y el maxilar inferior, que es el más prominente, que como dijimos se divide en un nervio lingual, es decir, un nervio dentario, que transcurre entre las ramas, en el interior del hueso mandibular y emerge como un nervio mentoniano, y el nervio lingual, que viene del ramo maxilar inferior, va a dar los nervios alveolares, etc. Eminentemente sensitivo, tres ramos principales, las terminaciones importantes, como dijimos, supraorbitario, infraorbitario, mentoniano y lingual, como ramos importantes del nervio trigémino. Terminamos con esto entonces los elementos más importantes del segmento cefálico, o sea, del segmento de la cara. Y vamos a ver en el cuello qué cosas importantes tenemos. Aquí tenemos el sistema músculo-aponeurótico del cuello, tenemos los músculos supraioideos, los músculos infraioideos o pretiroideos. Los supraioideos, los importantes son el miloioideo y el digástrico. Tenemos los músculos esternocleidomastoideos, que en realidad se llaman esternocleidomastoideo occipital, porque tienen también una inserción en el occipital. Y aquí tenemos las fascias cervicales superficial, intermedia y profunda, dentro de este sistema músculo aponeurótico del cuello. Es decir, los músculos del cuello se disponen en estas fascias que se dividen en superficial, intermedia y profunda. A ver, aquí está una visión lateral, donde se ve el esternocleidomastoideo occipital, como les dijimos. Por detrás está el músculo trapecio. En la profundidad, los músculos escalenos, anterior, medio y posterior. Por delante, aquí por delante y por debajo de la mandíbula, está el músculo digástrico, con su vientre posterior, su tendón intermedio y su vientre anterior. Este músculo es importante desde el punto de vista quirúrgico porque nos sirve a nosotros para orientarnos. Cuando encontramos el músculo digástrico, sabemos que por encima está la glándula submaxilar, que por debajo transcurre el tronco del nervio hipogloso mayor o duodécimo par y que está a la altura de la bifurcación de la carótida. Nosotros decimos que es el amigo del cirujano, porque en la parte posterior también va hacia la mastoides y cuando queremos encontrar el nervio facial nos orientamos por el vientre posterior del músculo digástrico para saber que por ahí está el orificio tiroideo y por ahí va a emerger el nervio facial. Por delante aquí está el hueso ioides y los músculos supraioideos, que son el vientre anterior del digástrico y el músculo miloioideo. Este músculo es importante porque forma la base de la cavidad oral, ¿no? Este músculo va a dividir los procesos infecciosos e inflamatorios por encima del miloioideo o por debajo del miloioideo. Por debajo están los músculos pretiroideos o infraioideos, el esternocleidoioideo, el esternotiroideo y el homoioideo, que va desde el omóplato hacia el ioides, con un tendón intermedio. Este músculo también es importante como referencia, porque cuando tenemos cánceres de la parte superior de la lengua, de la faringe, del piso de la boca, del alveolo, etcétera, hacemos una estratificación y vemos si los ganglios están comprometidos hasta este nivel o hasta más abajo. Entonces, este músculo nos sirve para hacer nuestras disecciones ganglionares, o sea, cuando solamente tenemos metástasis aquí, buscamos el músculo digástrico y sacamos todos los ganglios que están por encima de este músculo. Se llama vaciamiento suprahomoioideo, que vamos a ver en su momento cuando se hace esta disección. Pero desde el punto de vista anatomoquirúrgico nos sirve para orientarnos en esos procedimientos.
Aquí están las fases. Este es el sistema músculo-aponeurótico del cuello, ¿no? En la parte posterior existen muchísimos músculos, hay una gran masa muscular que desde el punto de vista quirúrgico tiene muy poca importancia, porque la mayor parte de la patología está aquí adelante. Aquí están las fases importantes. Vamos a ver, ya haciendo digamos, una disección de adelante de la superficie a la profundidad, nosotros vamos a encontrar primero la piel, tejido celular, y vamos a encontrar el músculo cutáneo del cuello, que está muy superficial. Por debajo está el sistema músculo-aponeurótico del cuello, que tiene sus vainas, las vainas que van a ir recubriendo los músculos. Aquí está una vaina, y viniendo desde la parte de atrás, engloba el músculo esternocleidomastoideo, luego hace una fascia que se va hasta el otro lado para también englobar el músculo esternocleidomastoideo del otro lado. Esa es la fascia superficial. Luego viene la intermedia, donde están los músculos pretiroideos con sus fascias correspondientes. Y por detrás ya vienen los órganos del cuello, que son la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. Y por detrás está la fascia el sistema músculo-aponeurótico profundo, que es el prevertebral, o sea, porque está por delante del cuerpo de las vértebras. También tenemos unas fascias independientes que rodean los vasos importantes, o sea, el paquete vasculonervioso del cuello, que está conformado por la arteria carótida primitiva, la vena yugular interna, y en el ángulo diedro, o sea, en el ángulo que forman estos dos vasos, por detrás está el nervio vago o décimo par. Más atrás, como dijimos, está el grupo escaleno, el elevador de la escápula, etc. Pero este es el segmento más importante, porque ahí hacemos nuestros procedimientos quirúrgicos. ¿Qué vasos tenemos en el cuello? Como dijimos, está el paquete vasculonervioso del cuello, con la arteria carótida y sus ramas, y las venas yugulares, especialmente la vena yugular interna. Aquí está el sistema venoso, vena yugular interna. Tenemos una vena yugular externa que puede servir ocasionalmente para hacer funciones venosas, pero que en realidad no tiene mucha importancia. Aquí están las venas yugulares anteriores, que las identificamos cuando hacemos una tiroidectomía, cuando tenemos que llegar a la glándula tiroides, porque en medio de las yugulares anteriores está el rafe aponeurótico, o sea, la unión aponeurótica de todas las vainas que hemos visto anteriormente. Tenemos que atravesar ese rafe, que es el equivalente a la línea blanca del abdomen, para llegar a la glándula tiroides y a los otros órganos del cuello, ¿no? Y también hay un sistema yugular posterior. Aquí se ve que la arteria carótida está medial en relación a la vena yugular interna. O sea, la yugular interna está por fuera de la arteria carótida. Antes de hablar del sistema linfático, tenemos que ver la carótida primitiva o carótida común no va a dar ramos en el cuello. Después de la bifurcación se divide en la arteria carótida interna y la carótida externa. La que va a dar ramos va a ser la arteria carótida externa. La carótida interna no da ningún ramo fuera del cerebro. Y la primera arteria que da la arteria carótida externa es la arteria tiroidea superior. Veamos el sistema linfático del cuello. También es un segmento muy rico en cuanto a la circulación linfática. Y es importante porque aquí hay muchísimos ganglios que pueden ser, que pueden tener sus enfermedades propias, que pueden ser inflamatorios, que pueden ser linfomas, etc. Pero más importante aún es saber esta zonificación de los ganglios, les voy a explicar ahorita, porque estas zonas son las que nosotros vamos estudiando, explorando
haciendo un análisis para la estratificación de los tumores malignos, de los cánceres. Si tenemos un cáncer de lengua, por ejemplo, tenemos que ver cuáles de estas zonas están metastatizadas y cuáles no para planificar nuestro tratamiento. Entonces es importante conocer las zonas de los ganglios linfáticos del cuello, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Y también existe una otra zona, las 6 y las 7, que hacen el compartimiento central. Vamos a ver. Aquí están los ganglios. Existen los ganglios retroauriculares, los ganglios parótidos, etc. Pero los ganglios del cuello están distribuidos la mayor parte alrededor, rodeando por dentro o por fuera la vena yugular interna. Existen ganglios submentonianos y existen ganglios espinales, o sea, siguiendo el nervio espinal. La mayor parte están aquí, rodeando la vena yugular interna. No voy a ver si tengo una... creo que no tengo una diapositiva de la zonificación. Bueno, pero dijimos que existen 5 zonas en el cuello y además existen otras 2 zonas en la parte central. Les voy a ir explicando. Los ganglios entonces se dividen en zona 1, que corresponden a los ganglios submentonianos, la zona 2, que corresponde al tercio superior de la vena yugular interna, la zona 3, que corresponde al tercio medio de la vena yugular interna, la zona 4, que corresponde al tercio inferior de la vena yugular interna, y la zona 5, que son los ganglios supraclaviculares. Al mismo tiempo, las zonas se dividen también en zona 1A y zona 1B. La zona 2 también 2A y 2B, la parte anterior y la parte posterior. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra estratificación de los cánceres, hacemos nuestra ecografía o tomografía y vemos cuáles de los ganglios están comprometidos, están grandes. Y así el ecografista nos dirá, existen ganglios de tal tamaño en zona 1A, zona 1B, en zona 2 y en zona 3. Nos dirá zona 4 y zona 5 no hay. Entonces ahí nosotros en nuestra operación haremos un vaciamiento suprahomoioideo, como dije hace rato. Entonces ahí está la importancia de este músculo que es el homoioideo. Encontramos el músculo y sacamos todos los ganglios de abajo para arriba. Si el ecografista nos dice también está comprometido el grupo 4, entonces tendremos que sacar todos los ganglios de ese lado del cuello. A veces también el músculo esternocleidomastoideo. Cuando veamos la parte de la tiroides, les voy a mostrar las zonas 6 y 7, que corresponden a ganglios del compartimiento central, que son los que así se llaman. ¿Qué nervios tendremos aquí? Tendremos el 10º par o vago, con sus ramos laringeos superior e inferior, que son importantísimos en cirugía de cabeza y cuello, porque nosotros lo que más operamos en esta especialidad es la glándula tiroides. Y la glándula tiroides está en íntima relación con estos nerviecitos. Tendremos el nervio hipogloso, el nervio espinal, más atrás el nervio frénico, la cadena simpática y ramas del plexo cervical, que son ramas superficiales. Vamos a ver si hay alguna diapositiva que nos muestre. Aquí está. Este es el rama inferior del asa cervical, que es el asa del hipogloso. Estos son los nervios del plexo cervical. Además de los que hemos nombrado de los pares craneales, en el cuello está el plexo cervical. Y del plexo cervical emergen muchos ramos que en la mayor parte son sensitivos, que se distribuyen en todo este grupo muscular, que podemos llegar a identificarlos o no, porque no es muy importante mantener estos nerviecitos cuando hacemos disecciones grandes. Sin embargo, hay que considerar este nervio principal, que se llama el gran auricular, que es un nervio grueso, que eso lo podemos
encontrar cuando hacemos cirugía sobre la parótida o sobre la glándula submaxilar. Este nervio recoge la sensibilidad de todo el pabellón auricular y de la zona temporal. Si se daña este nervio, el paciente queda con anestesia o hipoestesia de esa zona. De estos ramos, el nervio principal es este. El plexo cervical nos va a dar más atrás ramos para conformar el plexo braquial, que es más posterior, que rara vez se lo llega a mirar siquiera en las cirugías de cabeza y cuello. Aquí tenemos otros nervios. Dijimos el nervio lingual, que proviene del ramo maxilar inferior del trigémino. Más atrás el nervio glosofaringeo. Aquí está el nervio hipogloso mayor, que como les decía, en realidad está por encima del tendón intermedio del músculo digástrico. Este nervio se puede lesionar cuando hacemos cirugías sobre la glándula submaxilar. Aquí está el nervio laríngeo superior y aquí se ve el nervio vago. En esta disección se ha sacado a la vena yugular interna, aquí está la carótida y por detrás está el nervio vago. Del nervio vago van a salir nervios faríngeos, pero este ramo, el nervio laríngeo superior, es importantísimo porque este está muy cerquita al polo superior de la glándula tiroides y este es el que da la tensión de las cuerdas vocales, mantiene la tensión para que podamos hablar durante bastante tiempo. Y más abajo debe aparecer el nervio laríngeo inferior, que no se lo ve aquí, pero vamos a ver en la otra diapositiva. Más atrás, entre los escalenos anterior y posterior, está el nervio frénico, importantísimo porque es el nervio que más utilizamos, el que utilizamos para la respiración, ¿verdad? Porque inerva el diafragma. Este nervio se podría lesionar cuando hacemos vaciamientos grandes en cánceres muy avanzados, por ejemplo. Nervio accesorio o nervio espinal también es importante, va descendiendo, es un nervio craneano y este nervio pasa por la parte media del músculo esternocleidomastoideo. Cuando nosotros hacemos resecciones de los ganglios linfáticos, tenemos que identificar este nervio como para no lesionarlo, para que no quede nuestro paciente con el hombro caído o con dificultad para manejar el hombro y el miembro superior, o sea, el brazo. ¿No? Como les decía, está en la parte media del esternocleidomastoideo. Habitualmente se ubica en el borde posterior. Aquí está el nervio espinal, se lo ve de otra manera. Aquí está la arteria carótida. Este es otro ramo y por acá aparece emergiendo, no lo ubico bien. ¿Qué cosas más tenemos en el cuello? En el cuello tenemos los órganos, ¿no? La laringe, la tráquea, el esófago, la tiroides, la relación con los nervios laringeos y paratiroides y las glándulas paratiroides. Aquí está la glándula tiroides, que tiene dos lóbulos unidos por un istmo. Puede existir esta otra pirámide, que es la pirámide del Lallowitz, por encima del istmo, habitualmente declinado hacia la izquierda, que este es el resabio del conducto tirogloso. Entonces tenemos dos lóbulos, el lóbulo piramidal o pirámide de Lallowitz, que no es constante. Está a los lados de la glándula tiroides, tenemos el paquete vasculonervioso del cuello con la carótida y la vena yugular. Y por detrás va a estar el vago también. Tiene dos arterias, la arteria tiroidea superior, que viene de la carótida externa, y la arteria tiroidea inferior, que viene del tronco tirocervical, que a su vez proviene de la arteria subclavia. Y tiene dos arterias y tres venas, tiroidea superior, media e inferior. Suele existir también una arteria central, aquí una arteria media, que se llama arteria ima, que no es muy importante desde el punto de vista quirúrgico, porque si está ahí la ligamos y no va a haber ningún problema. En la cirugía normalmente ligamos la arteria tiroidea superior y aquí sí tenemos que tener cuidado con el nervio laríngeo superior que viene del vago y se introduce a la laringe. Vamos a ver si hay una otra diapositiva. Me disculpan un minutito.
decíamos que aquí aparece el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior, del que vamos a hablar un poco más extensamente más por delante, va por la parte de atrás de la glándula tiroides. Esos son los dos nervios que nosotros vamos a tener cuidado durante la cirugía. Son los ramos más importantes del nervio vago que nos puede dar complicaciones en la cirugía de tiroides. ¿Qué otros elementos tenemos? Aquí está la glándula tiroides reclinada hacia adelante en una visión lateral. Por detrás de la glándula tiroides vamos a tener aquí la faringe, los músculos de la faringe, músculo constrictor de la faringe, etcétera, ¿no? Y por debajo, o sea, por detrás del istmo va a estar la tráquea y por delante, por encima de la glándula tiroides está la laringe con su cartílago tiroides, y por dentro las cuerdas vocales. Un elemento importante también es la glándula paratiroides. Las glándulas paratiroides son habitualmente 4, que están por detrás de la glándula tiroides, que hay que tomarlas muy en cuenta porque si estas se salen, nuestro paciente va a tener un grave déficit de calcio en la sangre que le va a provocar muchísimas molestias. Aquí está el nervio laríngeo superior y aquí abajo está el nervio laríngeo inferior o recurrente. Aquí está en el lado derecho. El nervio laríngeo inferior o recurrente se llama así porque saliendo del nervio vago desciende, da la vuelta en el lado izquierdo alrededor del callado de la aorta y en el lado derecho alrededor de la arteria subclavia. Y de ahí vuelve a subir para introducirse en la laringe y es el encargado de mover las cuerdas vocales. Aquí está la glándula paratiroides inferior, aquí está la arteria tiroidea inferior y aquí está el nervio laríngeo inferior o recurrente. Casi siempre el nervio laríngeo inferior pasa por encima de la arteria y este es el segmento más peligroso porque aquí están juntos 3 elementos que nos pueden dar complicaciones. Si lesionamos la arteria tiroidea inferior nos sangra y es más difícil identificar estos otros elementos importantes, ¿no? En la unión de la glándula paratiroides inferior. Perdón, chicos, recibí una llamada urgente. Entonces, ahí está la glándula paratiroides inferior. Estas vendrían a ser las relaciones más importantes, entonces, de la glándula tiroides. Esta es una mirada posterior vista de atrás. Aquí está el lóbulo derecho y aquí está el lóbulo izquierdo. Y aquí se ve como el nervio laríngeo desciende, aquí está el nervio vago, ¿verdad? Desciende y se da la vuelta alrededor del callado de la aorta y va ascendiendo para introducirse en la laringe. Y en el lado izquierdo, alrededor de la arteria subclavia. Más bien, este es de la aorta y esta es la arteria subclavia, este es el lado derecho. Y aquí están las glándulas paratiroides. Ya, con esto terminamos, chicos. Y pues ahora quiero ver si tienen alguna pregunta.